Cuentan que hace muchos años el Dios creador del universo, del ser humano y todo lo que en la tierra existiese, bajó, descendió de los cielos vestido de vagabundo y caminaba así por las calles para que nadie se percatara de su presencia, pero sobre todo para que nadie se imaginara siquiera que él era el creador. Estaba enamorado de una joven que obviamente lo rechazaba por su aspecto de vagabundo. Como él no estaba acostumbrado a perder ni a quedarse con las ganas de nada, decidió colocar en un fruto sus genes. Esta joven va hacia aquel árbol de lúcuma, se sienta debajo y se siente atraída por un fruto en especial. Un fruto que se veía muy jugoso. Decide tomarlo y comerlo. Tiempo después, se entera que estaba embarazada. Ella no lo podía creer. Su familia tampoco entendía cómo es que ella estaba embarazada, si todos la creían pura y digna. ¿Dónde has perdido tu honra?, le reclamaban, pero ella no sabía qué explicación dar. Así es que pasó el tiempo, este niño nació, pero en ella había una inquietud muy grande. No podía ser feliz hasta que no supiera quién era el padre de esa criatura. Entonces convoca una reunión. Como esta joven era muy hermosa, todos se vieron interesados en asistir. Y ella dijo: yo les agradezco mucho que hayan venido, pero voy a hacer lo siguiente. Uno de ustedes tiene que ser el padre de mi hijo. Yo voy a colocarlo a él en el suelo. Y él, estoy segura, que va a encaminarse hacia quien sea el padre, su padre. Todos ansiosos porque el niño se acercara, porque pensaban que el premio de ser el padre era casarse con ella. El vagabundo también se metió entre toda esta gente. Todos lo quedaban mirando raro porque jamás pudieron haber imaginado quién sería ese vagabundo y que él sería el padre del niño. El bebé empezó a gatear y se acercó hacia el vagabundo. Cuando la mujer vio lo que el bebé había hecho, salió corriendo, huyendo, despavorida, asustada, pensando en qué sería de ella si todos se enterasen que había engendrado un hijo de una persona con esa facha. Él fue corriendo tras ella para explicarle quién era, para decirle que no era ningún vagabundo. Y mientras iba corriendo detrás de ella, iba dejando los harapos detrás e iba mostrando su verdadero aspecto. Pero ella jamás se detuvo. Ella nunca se detuvo. Y caminó y corrió y corrió y corrió. Y así llegó hasta el mar. Y en lo profundo de este mar, ella se perdió. Bien, este relato pertenece a la literatura inca, al periodo prehispánico. Y el día de hoy tenemos nuestro último género prehispánico, que lo veremos a continuación. Cuando iniciamos a estudiar la literatura prehispánica, hemos iniciado con el género narrativo, donde cuentan los mitos y las leyendas que se dieron en este periodo. ¿Y por qué hablamos de un periodo prehispánico? Cuando decimos pre, nos referimos antes de hispánico, hace referencia a lo español. Quiere decir que este periodo está ubicado y está determinado por los sucesos ocurridos antes de la llegada de los españoles, cuando nuestros antecesores incas utilizaban el quechua como medio de comunicación oral, porque en ese entonces el quechua no tenía escritura. Ellos se comunicaban a través de quipus. Utilizaban ese tipo de
simbolización, además de su quechua hablado, pero sin utilizar grafías como lo tenemos en la actualidad en el alfabeto. La llegada de los españoles significó un cambio grande que afectó en lo religioso, en lo económico y también en lo cultural. Pero, gracias a los historiadores, podemos determinar que antes de ellos sí teníamos literatura, sí generábamos creaciones literarias, como lo hemos visto anteriormente en el mito que conté, como lo hemos visto también en el desarrollo de la lírica, ¿verdad? Cuando hacen ellos Aiji, Urpi, Harawi, Ayataki, etc. Y el día de hoy veremos el último género literario desarrollado en esta época, que es la dramática incaica, el teatro en el imperio incaica. ¿Cómo es que pudo existir un teatro en ese imperio? Vayámonos al teatro universal. ¿Cómo se originó el teatro en su forma universal? Resulta que Dionisio, que era el dios del vino, recibía ceremonias y rituales a las que le ofrecían a él fiestas paganas, por así decirlo. Allí es que surgió el teatro, porque en esas fiestas la gente se divertía y hacía diferentes tipos de espectáculos. Pues bien, nosotros, los peruanos, no tuvimos un Dionisio, pero sí teníamos las fiestas de la luna y el sol. Allí es que se originó el teatro en la época, donde los incas declamaban y también escenificaban. La obra máxima de este periodo es Ollantay. Marquemos ciertas generalidades de Ollantay. Tenemos primero que el sacerdote Antonio Valdés tuvo en sus manuscritos la primera versión de esta obra en su total originalidad. Luego vamos a encontrar una copia de esta en la Biblioteca Nacional en Lima. Y Sebastián Barranca, que era un maestro filólogo, hizo la primera traducción de este maravilloso libro. Es que Sebastián hablaba diferentes idiomas y dominaba idiomas o lenguas nativas. Por eso es que pudo traducir el Ollantay del quechua al castellano. Pero ¿de qué trató Ollantay? ¿Qué temas abordó Ollantay? El tema principal aquí es la rebelión de Ollantay contra Pachacútec. ¿Quién fue Pachacútec? El noveno inca, el que llevó al imperio incaico a su máximo esplendor. Hijo de Huiracocha. Pachacútec y Ollantay tuvieron un enfrentamiento y ya lo veremos más adelante por qué se enfrentaron. Tenemos dos temas secundarios, importantes también y determinados por estos dos personajes. El poder lo representaba Pachacútec y el amor que fue representado por Ollantay. Existen tres teorías que hablan sobre el origen de este libro. La primera teoría, la incaísta, su nombre lo dice, defiende y dice que esta obra fue escrita y es netamente incaísta. ¿Por qué? Por los personajes de los que habla y también por los lugares en los que estos personajes se desarrollan. Lugares como Ayahuasi, lugares como Ollantaytambo, personajes como el Inca Pachacútec, como su sucesor Túpac Yupanqui. La siguiente teoría es la hispánica, su nombre lo dice, española, ¿verdad? Y esta teoría menciona que Ollantay es una comedia de capa y espada. ¿Por qué? Resulta que en Perú en ese tiempo era muy difícil que nosotros podamos conocer acerca de las generalidades de la literatura, pues no había escritura. Todo lo que se hacía era de forma incipiente, de forma instintiva. Pero, sin embargo, en Europa se hablaba de una comedia por la presencia de un personaje gracioso. En el caso de Ollantay, este personaje era Piquichaqui,
También se habla de que era española porque estaba dividida en 3 actos. Y era imposible pensar que los incas podían dividir una obra en actos. Esta tesis la defiende Ricardo Palma. Y por último, y la tesis más aceptada, es la ecléctica. Esta tesis mezcla las 2 teorías anteriores. ¿Y qué nos menciona? Que la obra Ollantay, si bien sí fue escrita por un español, puesto que los incas no tenían una escritura, no dominaban el castellano, pero a pesar de ser escrita por un español, fue inspirada y contada por un inca. Quien defiende esta tesis es Menéndez y Pelayo. Los personajes de la obra. Tenemos Imazuma, una niña de 10 años, hija de Cusicoyur y Ollantay. Cusicoyur, hija de Pachacútec. Pachacútec, el inca que gobernaba en aquella época. Piquichaqui, el personaje gracioso amigo de Ollantay. Pitusaya, la nodriza o ama de Cusicoyur. La Coya, que es la madre de Cusicoyur. Rumiñahui, el general de Pachacútec. Tupac Yupanqui, el inca sucesor de Pachacútec. Ollantay, un guerrero en su inicio, mano derecha del general Pachacútec. Perdón, del inca Pachacútec. Orcohuaranca, amigo y general de Ollantay. Y Huilca Uma, el sacerdote. Ahora, ¿qué pasa con esta obra? ¿De qué nos habla? ¿Qué nos cuenta esta obra? Pachacútec estaba acostumbrado a extender sus territorios y una vez más lo había logrado y todos celebraban la victoria, todos menos Ollantay. Ollantay era un guerrero, no era de la nobleza, sin embargo, por ser fiel guerrero de Pachacútec, él le había dado toda la confianza y prácticamente era parte de la nobleza. Algo le pasaba a Ollantay. Estaba preocupado porque se había enamorado. Y ustedes dirán, ¿por qué el amor sería una preocupación? Es que su amor era prohibido. Él podía ser muy guerrero, podía ser muy valiente y podría ser muy cercano al inca Pachacútec. Pero por nada del mundo un inca, y menos Pachacútec, iba a permitir que un guerrero esté con su hija. Lamentablemente, Ollantay había cometido el error de enamorarse de la hija de Pachacútec, Cusicoyur. Decide valientemente hablar con él y pedirle la mano de su hija, a pesar de lo que éste le pudiera responder. Se apersona ante Pachacútec. Inca Pachacútec. Perdóneme usted la osadía de presentarme ante usted, pero es para mí necesario confesarle algo. Confesarle mi amor hacia su hija Cusicoyur. ¿Para qué le dijo esto? Pachacútec le dio una oportunidad de vida. ¿Te retractas o te encierro? Ollantay no se retrató de ninguna manera, pero tampoco se dejó detener. ¿Qué iba a ganar estando él encerrado? Nada, ¿verdad? Entonces huyó con un ejército y planeó desde lejos armar algo en contra del inca, con tal de poder él acceder luego a su amada Cusicoyur. Ninguno desistía. Pachacútec tenía todo su ejército en contra de Ollantay, y Ollantay con sus amigos cercanos y un ejército pequeño también los tenía todos en contra del inca Pachacútec. Meses después de encierro de Cusicoyur, porque ella fue a dar a un calabozo de la Yaguasi, ella da a luz a una hermosa niña y fueron separadas al nacer. Triste fue el destino de ambas por 10 años. En este tiempo, Pachacútec, ya un inca viejo, en su lecho de muerte le dice a su hijo sucesor, Tupac Yupanqui: yo solo te pido, hijo mío,
aquí en mi lecho de muerte, que por favor hagas todo lo que sea posible e imposible para atrapar a Ollantay y lo encierres. Tupac Yupanqui desconocía las razones de su padre, pero lo único que quería era cumplir su voluntad. Así que llama a Rumiñahui, el general fiel del Inca Pachacútec, y le encargó la misión de atrapar a Ollantay. Rumiñahui, un traidor, porque antes había sido amigo de Ollantay, fue hacia Ollantaytambo, donde estaba Ollantay junto con sus amigos, y le dice: ayúdame, no me abandones así ahora. ¿Pero qué ha pasado?, le preguntan. Es que Tupac Yupanqui ha derramado sangre en todo el Cusco. Yo no quiero volver allá, no me dejes a mi suerte, tienes que ayudarme. Ollantay, como era, además de valiente, también muy noble, va con su ejército a conversarles lo que supuestamente estaba pasando, y mientras tanto, Rumiñahui abre las puertas de la fortaleza del Ollantaytambo, donde estaba Ollantay con toda su tropa, y hace que ingresen la tropa enemiga, la tropa de Tupac Yupanqui, y llevan prisionero a Ollantay. Ollantay fue a parar frente a Tupac Yupanqui, reconoció su error y pidió perdón por lo que había hecho. Pero Tupac Yupanqui, como era un ser muy bueno, le concedió el perdón. Le dijo que no se preocupara, que él era un desertor y no entendía por qué su padre todo el tiempo solo había pensado en atraparlo. Entonces, después de concederle el perdón, resulta que una niña de 10 años caminaba y escucha los lamentos de una mujer. La verdad es que desde que ella era pequeña, escuchaba siempre los lamentos de una mujer y no entendía quién era ni por qué lloraba tanto, y mucho menos por qué estaba encerrada. Cuando la niña fue partícipe de este acto de bondad de Tupac Yupanqui, se le acerca y le dice: oye, tú que eres tan noble, tú que le has perdonado la vida a este hombre, ¿por qué no le perdonas también la vida a esta mujer, que desde que yo tengo uso de razón solo le he escuchado llorar y lamentar su existencia? ¿Pero de qué hablas?, le dijo Tupac Yupanqui. De la mujer que está allá encerrada, que yo temo que sea mi madre. ¿Tu madre? ¿Pero quién se atrevería a hacer eso? Vamos, le dice Tupac Yupanqui, y se va junto con Ollantay y la niña. De pronto Ollantay queda mirando a esta mujer que estaba irreconocible, que tenía una vestimenta inapropiada, que presentaba bastante tristeza en su rostro. Le dice: dime, niña, ¿quién es esta mujer? Ella es Kusikoyo. No imaginan la cara de felicidad de Ollantay por haber encontrado por fin al amor de su vida y además al fruto del amor que ellos tuvieron cuando estuvieron juntos. Tupac Yupanqui no entendía qué estaba pasando, no entendía quién pudo haber sido capaz de cometer semejante bajeza. Y Ollantay procedió a contarle lo que había pasado. Así fue que Tupac Yupanqui, una vez más, no solamente le dio el perdón a toda la familia, sino que les dijo que podían estar juntos, que tenían que ser felices y que debían volver a empezar, que nunca era tarde para ser feliz. A su vez, Wilcaumo, el sumo sacerdote, también se acercó hacia ellos y les dio la bendición, muy fiel a su estilo, porque recordemos que para entonces la religión incaica no era como la que ahora conocemos. Y bien, esta fue la historia con un final feliz de Ollantay. La historia más representativa de la dramática prehispánica.
y la obra más importante de todo este periodo. Entonces, no solamente nos menciona los lugares del Imperio Incaico, sino también nos da a conocer algunas personas, nombres de personas en quechua. Es una valiosa obra importante no solamente para el Perú, sino también para el mundo, porque nos acerca mucho a la historia de aquella época, de los cuales datos exactos no existen. Pero se agradece mucho que exista una obra literaria que nos mencione, que nos dé a conocer toda la maravillosa cultura que los incas manifestaron. Y bien, así hemos terminado nuestro tema de hoy, nuestro tema de la dramática incaica, y ha culminado también el periodo prehispánico.